Bienvenido, yo soy Bruni, y para el día de hoy estaremos revisando qué son los signos de puntuación y hablaremos de los signos más comunes, por ejemplo, la coma, el punto y coma, los dos puntos, los puntos suspensivos, el punto y seguido. ¿Sabías tú que la Real Academia Española define los signos de puntuación como los signos ortográficos que organizan el discurso para facilitar su comprensión, evitando con esto posibles ambigüedades? Ahora, revisaremos los principales signos de puntuación junto con algunas de sus funciones básicas. La coma indica una pausa breve. En el caso del punto y aparte, este se coloca al final de un párrafo, mientras que el punto final, cuando termina un escrito. Y para separar oraciones que tienen sentido próximo, se utiliza el punto y coma. Por otro lado, los dos puntos suelen utilizarse antes de escribir una cita textual entrecomillada. Y finalmente, los puntos suspensivos tienen la finalidad de crear suspenso. Veamos ahora unos ejemplos. Observa con detenimiento la siguiente oración. Iría con mucho gusto, pero no puedo acompañarte. La coma se encuentra antes de la palabra, pero. Esto es porque antes de las conjunciones adversativas, pero, aunque y sin embargo, debe de colocarse una coma. Ahora observa cómo cambiaría el sentido de la oración si reubicamos la coma a otro lugar. Iría con mucho gusto, pero no puedo acompañarte. Vayamos a un segundo ejemplo. Revisa la siguiente oración para poder conocer el uso correcto del punto y coma. La noticia corrió como reguero de pólvora por todo el edificio. Sin embargo, no todos la creyeron. Exacto. Como te diste cuenta, el uso del punto y coma en esa oración es similar al de la coma, ya que se localiza antes de las conjunciones adversativas, pero, aunque y sin embargo, además de separar oraciones independientes. En el siguiente fragmento veremos el uso correcto de los dos puntos. Te invitamos a que escuches con atención. En su obra, García Márquez expone: el correr de la existencia se presenta de muy escasa duración para dejarla transcurrir dentro de la pequeñez. Muy bien. Como te pudiste dar cuenta, el uso de los dos puntos en esta oración están colocados antes de una cita textual para reconocer que alguien ha expresado algo. En el cuarto ejemplo, te invitamos a revisar la regla que se utilizó para el uso de los puntos suspensivos. Agua que no has de beber. Correcto. El uso de los puntos suspensivos está indicando obviedad en el resto de la oración, es decir, lo que no está descrito, pero es de conocimiento público. Como parte importante del español, te invitamos a conocer un poco más sobre las reglas ortográficas para el uso de las letras S, C, Z. Te sugerimos revisar el siguiente código QR para conocer más de este tema. En esta segunda parte del video, estaremos revisando las oraciones simples y las oraciones compuestas. La estructura de una oración está formada por dos elementos: un sujeto, quien realiza la acción en la oración, y un predicado, acción realizada por el sujeto en la oración. ¿Sabías tú que el sujeto de la oración se puede encontrar formulando la pregunta ¿quién más? El verbo, mientras que el predicado se obtiene preguntando ¿qué hace? Más el sujeto. Veamos el siguiente ejemplo. María juega en el parque. ¿Quién juega en el parque? Exacto. María es el sujeto de la oración. Ahora identifiquemos el predicado. ¿Qué hace María? Correcto. Juega en el parque es el predicado de la oración. En este momento, es importante recordar que existen dos tipos de oraciones: las oraciones simples y las oraciones compuestas. La diferencia entre ellas está en la cantidad de verbos conjugados que contienen. Es decir, la oración simple está conformada por un sujeto, más un verbo conjugado, más complementos, mientras que la oración compuesta está formada por un sujeto, más dos o más verbos conjugados, más complementos. Vayamos a unos ejemplos de oraciones simples. En la primera oración, Carlos estudia mucho. El verbo en la oración es estudia. En la segunda oración,
La profesora explicó las causas de la Revolución Mexicana. También se observa un solo verbo, que es explicó. Y finalmente, en la tercera oración, el verbo conjugado que se localiza es presentó. Como te diste cuenta, las tres oraciones coinciden en tener un solo verbo conjugado, por eso se clasifican como oraciones simples. Pero, ¿cómo estas oraciones simples pueden convertirse a oraciones compuestas? Facilísimo. Agregando otro verbo conjugado, veamos, si a la oración de Carlos estudia mucho, se le agregara otro verbo podría quedar así. Carlos estudia mucho y aprobará el examen. Por lo tanto, ahora ya es una oración compuesta, porque contiene dos verbos. O en la oración, la profesora explicó las causas de la Revolución Mexicana, al agregarle el verbo elaboró, se convierte en una oración compuesta. Revisa lo que sucede en la última oración. La escritora presentó y vendió su libro en la feria. Tiene dos verbos, presentó y vendió. Facilísimo, ¿verdad? En la parte de abajo de este video, encontrarás ejercicios para que sigas practicando. Procura consultar a tu docente si sigue existiendo alguna duda. Nos vemos en la próxima con más conocimientos. ¡Hasta pronto!